Hola, buenas tardes, estimados asistentes. Me presento, yo soy el doctor Horacio Noguyesmu y el día de hoy tengo el placer de darles esta presentación en el cual vamos a hablar de esta nueva actualización y nuevas implementaciones que hay en el software Midas Gen, o que nosotros lo vamos a llamar a partir de ahora como GenNX. Como sabemos de que hay tanto usuarios como clientes, de que es la primera vez que escuchan de nosotros, vamos a dar una breve introducción acerca de la empresa y a lo largo de la presentación vamos a ir indicando las capacidades que tiene el programa de manera general, así como las nuevas implementaciones que van a encontrar a partir de esta versión, que repito, la vamos a llamar el GenNX. Como empresa, Midas, nosotros somos una empresa de origen surcoreano y se tienen diversas oficinas, ¿no?, a lo largo del mundo. Yo tengo el honor de estar en Ciudad de México, pero tengo compañeros también en las oficinas de Medellín y en las oficinas de Nueva York, que con estas tres oficinas son las que administramos todas las licencias que se ven en el continente americano. De manera general, estamos en más de 120 países con 10 oficinas regionales, se cuentan con más de 22,000 usuarios en el mundo y tan solo en América Latina se cuenta con más de 500 empresas que ya cuentan con nuestro software. Un poco de historia de la empresa es de que se fundó en 1989, pertenecía como una rama del grupo POSCO, y a partir de 1996 ese software que se desarrolló de estructuras se empezó a comercializar con el nombre de Midas Gen. Posteriormente, 5 años después, se lanzó el programa Midas Civil, que es el que está especializado en la parte de análisis y diseño de puentes. Y finalmente, en el año del 2005, se lanzó el programa GTS-NX, que es nuestro programa de edificación. Como pueden ver, ya existe una larga trayectoria de la empresa, con una serie de implementaciones año con año que han ido mejorando sustancialmente la forma de poder analizar, modelar y diseñar los diferentes tipos de estructuras. Y una de las características primordiales que ha llevado, ¿no?, a que este programa esté en la mira de no solo a nivel asiático, sino a nivel mundial, es la complejidad que se tienen en las estructuras desde el punto de vista geométrico o de las condiciones de carga que se puedan realizar. Y bajo este sentido, pues podemos tener aquí proyectos icónicos como el Estadio Nacional de Beijing en China o el Burj Khalifa en los Emiratos Árabes Unidos. Y de manera más local, en el caso de México, pues se tienen ya el análisis y diseño de torres altas, como la Torre Coy en Monterrey, que se encuentra al norte de la República Mexicana, o la Torre Mítica, que se encuentra en Ciudad de México. No obstante, el programa no está solo enfocado a la parte de edificación vertical, también se pueden analizar, modelar y diseñar hangares aéreos o naves industriales, estructuras complejas con configuraciones geométricas circulares o redondas, como se puede apreciar de la imagen de la derecha, como lo es la Cámara de Senadores. Y existen un sinfín de proyectos icónicos latinos, no solo en México, sino también de países como El Salvador, como Guatemala, como Colombia, entre muchos otros. Ustedes pueden apreciar de esta imagen de que además de la edificación vertical, se pueden modelar cúpulas de catedrales o la catedral completa, estadios o gimnasios, edificios de mampostería o de uso residencial, tanques de almacenamiento o incluso estacionamientos donde se tengan diferentes pendientes. Se puede tratar de una manera muy sencilla para que esa condición geométrica se pueda tomar en cuenta también en la descomposición de fuerzas que van a llegar a los diferentes elementos, como pueden ser vigas, columnas o los muros. Este programa entonces va a intentar ser una solución definitiva para la ingeniería estructural, en la cual pues esta plataforma de análisis y diseño va a ser de vanguardia y está diseñado para aquellos ingenieros que exigen precisión, velocidad y versatilidad. La tecnología está impulsada principalmente con elementos finitos y ofrece resultados de análisis de alta precisión y capacidades de diseño con una amplia gama de condiciones para diferentes tipos de estructuras, como lo pueden ser estructuras metálicas, estructuras de concreto, entre otras. Entonces, ya veíamos en las imágenes que se pueden abarcar desde edificios hasta instalaciones industriales,
con geometrías con un alto grado de complejidad o irregularidad y sistemas sísmicos complejos también. Dentro de las características del interfaz con el que trabaja el programa, pues a nosotros nos gusta llamar al menú que aparece en la parte superior como el menú principal, y a los costados vamos a ver el árbol de trabajo y una ventana de mensajes. Se puede descomponer con una serie de ventanas para que nosotros podamos ir revisando diferentes perspectivas del modelo, diferentes tipos de resultados, y lo que hace interesante entonces a este tipo de análisis es que este menú de árbol que nosotros vemos ahorita en el costado de la izquierda, pues me permite ver en resumen todas las condiciones que se han declarado y se han asociado al modelo. Nosotros podemos ver acá las cantidades de entrepisos que tenemos declarados, cantidades de nodos, elementos, cuáles están fungiendo como elementos tipo BIM, cuáles como elementos sólidos, cuáles como elementos tipo wall, y asimismo se pueden ver propiedades de material, propiedades de secciones, en este caso las condiciones de los materiales, en color negro me indica aquellas que están siendo utilizadas, en color azul aquellas que se declararon, pero que no han sido asociados a ellos. En la parte superior nosotros vemos una serie de pestañas con todas las herramientas que vamos a necesitar para el modelado geométrico, de materiales, de secciones para nuestro modelo, y en función de esto, cuando nosotros vamos a declarar algún tipo de condición, pues podemos declarar desde materiales con condiciones isotrópicas u ortotrópicas, o condiciones de la sección transversal, ya sea de aquellos conformados en frío, conformados en caliente para los elementos metálicos, o secciones prismáticas rectangulares o secciones prismáticas redondas. Asimismo, existe una pestaña que se le llama la de SRC, la cual me permite configurar un elemento híbrido compuesto, como lo puede ser una sección de concreto, la cual va a tener embebida un perfil metálico, como lo que estamos viendo ahí. Lo que hace el programa es transformar esta sección que nosotros declaramos las propiedades de concreto y del acero de manera particular en función de una relación de sus módulos de elasticidad, tanto del acero como del concreto, y de una relación de los pesos volumétricos para el cálculo del peso propio. Asimismo, en la pestaña de Combined existe una serie de configuraciones en la cual, como su nombre lo indica, combina una serie de perfiles metálicos, o si ustedes deciden utilizar algún tipo de perfil que vaya variando a lo largo de su longitud, su altura o su ancho, estas variaciones pueden ir en función de una variación lineal, de una variación parabólica o de una variación cúbica también. Estas configuraciones o estas nuevas herramientas se están utilizando sobre todo para que el cambio de la interfaz para que pueda ser usado en pantallas de alta resolución o pantallas de tipo 4K, para que los iconos estén vectorizados y no pierdan la resolución independientemente de del tamaño de la pantalla. Se tiene un tipo de interacción optimizada, y esto vino en función de como respuesta a los diferentes comentarios de nuestros usuarios sobre los desafíos que enfrentaban, ¿no?, con estos tipos de monitores de alta resolución, en las cuales los iconos o el tamaño de las letras o el tamaño de las etiquetas se hacían luego muy pequeñas y muy complejas de visualizar, y tenían que estar aumentando, jugando con el zoom, entre muchas otras cosas. Entonces, ahí lo que podemos ver es de que se puede configurar cómo vamos a necesitar esos diferentes menús, podemos activar todos, podemos activar algunos, dependiendo lo que mejor se adapte, ¿no?, a cada uno de nuestros usuarios. En este caso se está viendo un ejemplo de un análisis de etapas constructivas, donde se tienen definidos con la activación y desactivación de grupos de elementos aquellas consideraciones para que simulen el proceso constructivo real. Asimismo, las configuraciones se pueden preconfigurar por el usuario para que aparezcan aquellas funciones más utilizadas a lo largo de la modelación. Dentro de esta experiencia gráfica mejorada, van a encontrar una opción que es de transparencias, como lo que están viendo en el video actualmente, el cual le permite transparentar todos los elementos, tanto elementos sólidos, elementos áreas o elementos lineales,
o pueden elegir alguno en particular, como lo que está pasando ahorita, que se están eligiendo únicamente los muros modelados con un elemento tipo wall, y a partir de la barra deslizable pueden aumentar o disminuir el nivel de transparencia para que se puedan ver los demás elementos que se encuentran, ¿no?, en la parte interna de nuestro modelo. Estas configuraciones el programa Midasgen no lo tenía, son parte de los cambios que se han tenido con el programa Midasgen NX, y sobre todo para la parte de pantallas con muy alta resolución, en el cual se tiene un modelo geométrico bastante complejo y que se puedan perder el número de los nodos o el tamaño de los símbolos que pueden estar asociados, por ejemplo, a una condición de apoyo. Ustedes pueden ver ahí de que pueden aumentar únicamente el tamaño de las letras, únicamente el tamaño de los símbolos, y con esto se puede ajustar mejor al tamaño de la pantalla o a las condiciones que ustedes quieran revisar para no perder ningún detalle y que se pueda visualizar exactamente, por ejemplo, las magnitudes de carga sin necesidad de estar haciendo un zoom a la pantalla, simplemente haciendo un zoom a la magnitud correspondiente para que esto agilice el proceso. Entonces, estas condiciones son condiciones nuevas del programa Midasgen desde el punto de vista de la interfaz, pero asimismo, si ustedes tienen un proyecto de gran escala, como por ejemplo un proyecto de diversas torres que van a compartir un mismo cajón de cimentación, se pueden trabajar con diferentes ingenieros, en el cual cada uno de ellos va a estar concentrado, por ejemplo, en la torre A, en la torre B y en la torre C, con las configuraciones de secciones, materiales, condiciones de carga, y al final unificarlos en un único modelo para ver el impacto que tiene la cimentación en cada uno de estos edificios y de qué manera impacta también de manera dinámica o incluso con la flexibilidad del suelo simulada a partir de un conjunto de resortes. Estas condiciones que nosotros podemos integrar trabajando varios ingenieros con el programa de Midasgen o el programa de GenNX, también tiene otras condiciones para un intercambio de datos. Por ejemplo, se pueden importar archivos de textos del programa que se guardan en formatos de MGT o MGTX. Se pueden importar archivos de AutoCAD con interconexión de nodos y líneas, o archivos de versiones como del SAP 2000 o del STAT también, y se pueden exportar como archivo de texto, como en un formato de AutoCAD, donde además de la interconexión del centroide de las secciones, me puede respetar la sección transversal de los elementos, o por ejemplo, si necesitan un diseño de alguna conexión muy compleja, el programa nos permite exportar directamente a IDestática. También me permite exportar a archivo de IFC, que es un archivo universal del tipo BIM. El programa tiene una serie de ayudas, sobre todo para que se puedan generar tanques de almacenamiento, ya sea sin o con variación del volumen, donde a partir de estas tres pestañas se va haciendo dicha configuración, se va reduciendo el volumen conforme a la altura, hasta que llega al punto final para que nosotros podamos incluir condiciones de carga hidrostática o condiciones de carga de presión, dependiendo si va a ser un tanque superficial o un tanque enterrado. Para la parte de las naves industriales o aquellos elementos que se van a conformar con cubiertas ligeras que a partir de cerchas o armaduras, entonces se entiende también la complejidad que pueden existir al momento de ir definiendo los stories, pero en el caso del programa GenNX existen estos wizards o asistentes estructurales que me permiten configurar cuál va a ser la geometría de mi armadura, si va a ser una configuración rectangular, triangular, trapezoidal, rectangular inclinada, trapezoidal inclinada, alguna otra configuración arbitraria, o bien alguna configuración parabólica. Con esto podemos hacer diferencias entre las direcciones de las diagonales, si van a llevar elementos verticales o montantes, la cantidad de paneles, si va a haber una diferencia entre secciones o materiales de la cuerda superior o la cuerda inferior, y al final en la pestaña de Insert, pues me va a permitir colocarlos en la ubicación espacial de mi modelo con alguna rotación en específico, en dado caso se llegue a necesitar. Asimismo, existe un módulo que viene incluida en todas las versiones de nuestro programa de GenNX, que es este del automallado. Entonces, este módulo es muy importante porque
me asegura la adecuada interconexión entre los diferentes tipos de elementos, nodos, líneas y áreas, para poder configurar un sistema de piso como el que estamos viendo ahorita en pantalla. La manera en la que trabaja esta configuración, y lo vamos a ver aquí con un pequeño ejemplo, vamos a encontrar la función en la parte del menú principal de nodos y elementos, y está aquí la opción que dice Mesh y nuevamente la opción que dice AutoMesh. Ustedes pueden apreciar de que se van a tener tres tipos diferentes de metodologías, como lo puede ser a partir de nodos, a partir de líneas o a partir de elementos planos, que en este caso la sugerencia que se hace para poder utilizar o tener una adecuada configuración del mallado es empezar por aquellos elementos que quieren un mallado más fino, que en este caso vamos a seleccionar todos los elementos del muro, están fungiendo como un cubo de elevadores, un cubo de escaleras o simplemente como un domo, y le vamos a dar un tamaño de longitud o la longitud máxima que debería tener el elemento que va a estar colocado en cada uno de estos elementos planos. Y vamos a pensar en un número, por ejemplo, de 75, le asignamos un tipo de material, que en este caso es el material C35, y un espesor que vamos a configurarlo como de 25 centímetros. Al momento que yo presiono aplicar, vean de que no solamente me malla los elementos planos, sino también me malla los elementos línea que tengo aquí en el perímetro de mi sección, y que cuando yo voy a mallar todo el sistema de piso que aparece aquí, puedo utilizar herramientas para que me seleccione esa parte, ¿no?, que me interesa, que sería todo esto, pero que no va a estar asociado a un elemento plano, sino va a estar asociado a un elemento línea, que serían estos elementos perimetrales que voy a volver a seleccionar. Entonces, si no quiero un mallado uniforme, es decir, de que tenga 75 centímetros, sino le voy a dar el doble, por ejemplo, 150 centímetros, al momento que presiono aplicar, el programa me indica, ¿no?, si con los elementos cuadriláteros es suficiente para asegurar esa calidad de mallado, y en dado caso no pueda, pues me va a indicar un warning de que va a cambiar la condición a un mallado híbrido entre elementos cuadrangulares y elementos triangulares. Esto me va a permitir entonces que me respete los huecos, porque tiene desactivada esta opción, que el cual me va a mallar dominios internos, pero me va a respetar la interconexión de los nodos de las columnas, como lo estamos viendo ahí, y, perdón, aquí está, ¿no? Y me va a respetar de que conforme se vaya alejando también del sitio de interés o de este mallado más fino, pues va aumentando el tamaño de la malla para asegurar que se tenga un tamaño de longitud de 150 centímetros. Entonces, esto puede aplicar, repito, para nodos, líneas o elementos planos. Y no solamente se detiene esta función para condiciones de análisis y que pueda conocer esfuerzos, deformaciones o elementos mecánicos sobre mi sistema de piso, sino que también me va a permitir hacer el diseño de estos elementos área, que pueden ser losas de entrepisos, losas de cimentación, muros o elementos cascarones. En este caso, el programa me puede entregar información de dos maneras diferentes, ya sea en función del área de acero de refuerzo por metro lineal o ya sea en función de una propuesta de armado donde previamente el usuario debe seleccionar el diámetro de barra que quiera utilizar. También para las condiciones de carga que nosotros podemos inducir en el modelo, comenzando por las cargas estáticas, y quizás la más común de utilizar son las cargas verticales, vamos a tener dos funciones para esto, una que es la de Assign Floor Loads y la otra la que es de Pressure Loads. La primera, la que se está ampliando el zoom ahorita de la imagen, es el usuario el que tiene la decisión para tomar si la carga se va a distribuir en una dirección, se va a distribuir en dos direcciones, si se va a distribuir al centroide del polígono o hacia el perímetro del polígono. En cambio, en las condiciones de presión, pues el programa puede colocar una presión uniforme o una presión lineal, y con base en la separación que se tenga de los elementos de borde, pues nos va a indicar si se comporta en una o en dos direcciones, sin necesidad que el usuario tenga que elegir estas condiciones. También para el caso de las cargas estáticas, ya sea por viento y por sismo, el programa cuenta con una serie de reglamentos como el IBC, el VC, la NTC,
la NSR10, el Eurocódigo, el Manual de Obras Civiles, entre otras, que dependiendo cómo se modele el diafragma, si se va a tomar en cuenta como un diafragma rígido o como un diafragma flexible, lo que hace el programa en un diafragma rígido es concentrar esa fuerza en el centro de masas, que lo calcula automáticamente y que puede cambiar su posición en función de la distribución de masa y que puede cambiar también su posición en función de la geometría, ¿no?, que nosotros estamos utilizando, o de la distribución de carga vertical que se tenga. En el caso que se tenga un diafragma flexible, esta carga que vemos aquí de 11.7 toneladas, la va a distribuir a lo largo de todos los nodos que se encuentren en el entrepiso, que estén aportando masa a nuestro modelo, y con esto, pues podemos ver condiciones de flexibilidad del diafragma o tomar en cuenta directamente la rigidez del sistema de piso. Otros tipos de cargas que se pueden modelar: una carga de presión hidrostática, que puede ser una carga lineal o puede ser una carga curva, directamente sobre un elemento placa o sobre un elemento sólido. Y esta función, que en particular me parece muy importante, es la de cargas de presión de tierra. Lo que hace el programa es que a partir de esta tabla nosotros definimos la profundidad de los estratos que van a estar en contacto con nuestro modelo. Nos pide que coloquemos también el ángulo de fricción y el peso volumétrico, y el programa se encarga de hacer este perfil de presión del suelo, donde nosotros podemos agregar también si vamos a tener una presión o una sobrecarga en la parte superior, que sería esta, la QS, y cuál va a ser, y si vamos a tener el nivel freático también a una cierta posición. Lo que hace entonces el programa es sumar la condición de la sobrecarga, la condición de la presión del suelo, la condición del empuje de tierras debido al nivel freático, perdón, del empuje de agua debido al nivel freático, para que me genere una carga de este estilo. Y puedo hacer diferencias entre si va a ser una carga pasiva o una carga activa. Entendemos también de que la mayoría de los análisis pues ya no se quedan en una condición estática, sino que también tienen que tomar en cuenta una condición dinámica, y bajo este rubro se pueden simular espectros de diseño, espectros elásticos, espectros de peligro uniforme. Se pueden tomar en cuenta cargas con variación en el tiempo, como lo pueden ser registros de aceleración, cargas de vibración inducidas por maquinarias, por el caminar o el correr de una persona. Y en el modelo que nosotros estamos viendo de que se puede inducir, pues va a ser muy importante la definición del nivel cero, porque a partir de este nivel es donde van a estar actuando las condiciones sísmicas o las fuerzas de inercia, producto de este espectro de diseño. Esas condiciones directamente en el programa, nosotros las vamos a ver en esta función que se le llama Story, en esta otra que se llama Building Control, donde si no necesariamente coincide el nivel cero geométrico con el nivel cero del terreno, puedo hacer las modificaciones correspondientes para que a partir de ese nivel hacia arriba se tomen en cuenta las fuerzas de inercia, o bien si necesito que se calculen cargas sísmicas por debajo del nivel cero, por ejemplo, en una estructura que está desplantada sobre una ladera, donde es más difícil, ¿no?, de conciliar o de tomar esa decisión de cuál es mi nivel cero, también se puede considerar ahí. Se puede considerar la masa por debajo de mi nivel cero, se pueden tomar en cuenta las cargas sísmicas o de viento a partir de entrepisos flexibles, y aquí puedo hacer la decisión de cómo calcular el centro de masas y el centro de rigidez. El centro de masas puede estar en función de la masa, de la fuerza axial o de una fuerza cortante, y el centro de rigidez generalmente se calcula en función de una carga lateral estática. Otros tipos de cargas que no son tan comunes en la mayoría de los programas son las cargas móviles, que aunque son más comunes para la parte de puentes, pues no se descarta, ¿no?, el uso de ellas, por ejemplo, en las bodegas industriales, donde se quiere tomar en cuenta el efecto de las grúas apoyadas sobre una viga, sobre un solo eje, que serían estas, que están aquí en la parte inferior, o bien sobre dos ejes en la parte superior. Entonces, el programa lo que hace es hacer un análisis de líneas de influencia, y puedo revisar a partir de estos elementos mecánicos un envolvente para poder ser integradas en el diseño
de este tipo de vigas, o bien yo puedo encontrar cuál es la posición más desfavorable de esas grúas que van a estar circulando, ¿no? En un eje o en dos ejes, y en función de esto que me dé la posición y los elementos mecánicos, reacciones y deformaciones que se vayan a necesitar. Para las condiciones de apoyo, generalmente nosotros revisamos esa condición de apoyo como un apoyo fijo, un apoyo móvil, un apoyo empotrado, pero también se pueden tomar en cuenta condiciones de zonas rígidas, desconexiones del diafragma, estos elementos de rigid link, en el dado caso que se quiera considerar un diafragma rígido sobre un plano inclinado, diferentes tipos de resortes, pero quizás una de las condiciones que han sido de mucha utilidad es esta condición de los resortes para simular la rigidez y el amortiguamiento del suelo, que van desde condiciones de resortes puntuales, en el cual el usuario es el que le tiene que asignar el valor del resorte para cada uno de los nodos que están participando en un área correspondiente, o bien están los resortes de superficie o estos resortes que van a lo largo de todo el fuste de la pila o del pilote de cimentación. Para este último, nosotros podemos hacer diferencias entre el tipo del suelo, si va a ser un terreno arenoso o va a estar conformado principalmente por arcillas flexibles o arcillas rígidas. De manera particular, el que a su servidor le gusta utilizar es este resorte de superficie, porque vamos a suponer que la placa o este sistema de piso que tenemos acá, arriba, lo vamos a copiar para que sea un tipo de losa de cimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que está copiado, lo voy a seleccionar, lo voy a tener simplemente ahí. Y platicando con usuarios, ellos me comentaban de que generalmente lo que hacían con esta función del point spring era que concentraban la rigidez y el amortiguamiento del suelo en un solo nodo, generalmente ubicado en el centro de masas de ese nivel, y le colocaban un resorte vertical, los dos resortes horizontales y los resortes rotacionales debido al cabeceo de la cimentación, calculadas con las fórmulas correspondientes. Y que cuando querían utilizar un resorte distribuido, pues seleccionaban todos los nodos de interés en función del módulo de reacción que nos daba mecánica de suelos y del área de la cimentación, lo dividían entre el número de nodos y con eso colocaban, ¿no?, el valor correspondiente, por ejemplo, en el valor vertical. Sin embargo, cuando esto pudiese llegar a ser válido cuando el tamaño de la malla es uniforme, pero no obstante, cuando el tamaño de la malla es no uniforme, pues no va a tener la misma consideración o la misma rigidez, por ejemplo, este nodo, que tiene un área de influencia diferente al que podría tener este nodo, que tiene un área de influencia mayor debido a la separación que se tiene ahí, o a este nodo de esquina, que tendría solo una parte, ¿no?, de las dos áreas de los elementos que se tienen ahí. Entonces, lo que nosotros sugerimos es, una vez elegido el área de la cimentación, utilizar esta función de Surface Spring, en la cual el suelo se simula como un resorte de solo compresión y que va a actuar cuando el resorte se acorte, pero cuando el resorte se alargue, pues no va a tomar en cuenta nada. Le damos el valor del módulo de reacción vertical y al momento de aplicar, el programa me va a calcular cada una de las propiedades en cada uno de los nodos. Entonces, si yo reviso qué es lo que sucede con estos dos nodos, que son los que tengo ahí, con la opción de Nodal Detail Table, pues lo que voy a ver es de que las condiciones de esos resortes, perdón, aquí está. Esto está en kilogramos centímetros, en toneladas centímetros, es de que uno de ellos, pues el que está en la esquina va a tener 10.96 y el otro, el que está en el centro, pues va a tener 14.74, y si nos vamos revisando cada uno de los nodos, pues estos van a ir variando, ¿no?, en función del área de influencia que se tenga. Para aquellos, ¿no?, también de que están interesados en esta parte de la interacción suelo-estructura, la mecánica de suelos generalmente nos entrega un módulo de reacción estático, pero se pueden calcular módulos de reacciones dinámicos, ya sea directamente con la mecánica de suelos o a partir de la bibliografía especificada.
Y en un mismo modelo se pueden tener los dos tipos de resortes, donde las condiciones estáticas funcionen exclusivamente con los casos estáticos, que generalmente son las cargas verticales, y los resortes dinámicos funcionen con un análisis dinámico que puede ser un análisis modal, un modal espectral o un dinámico paso a paso. Eso se puede hacer también, ¿no? En el caso de modelos más complejos, permítame un segundo, que ya me perdí aquí con las pantallas. En el caso de modelos más complejos, como el que estamos viendo ahí, entonces podemos considerar el modelado geométrico y de las condiciones de carga, tanto verticales como las del espectro de diseño, en el programa GenNX, y pasar toda esa información al programa GTSNX. La diferencia es que en este programa GTSNX, que también es de la familia Midas, el suelo se simula como un medio continuo, a diferencia de los estratos, acorde a las propiedades mecánicas de cada uno de estos, y utiliza condiciones de borde que hacen que la señal no rebote para no tener un medio continuo demasiado grande que pueda consumir mucho tiempo computacional. Al final, haciendo calibraciones entre los dos programas, pues llegamos a una buena correlación, no solo en términos de los periodos, sino también en términos de desplazamiento, lo cual pues valida, ¿no? Que dentro del programa GenNX, con una buena configuración de un análisis de interacción sobre estructura, se pueda tener el diseño de los elementos considerando la flexibilidad y el amortiguamiento del suelo, y en el programa GTSNX se pueda simular el proceso constructivo de la cimentación y sacar factores de seguridad que vayan alineados, ¿no? Con toda la parte de la revisión de los elementos de la subestructura. Dentro de este nuevo ámbito, ¿no? Del programa GenNX, ahora la barra del progreso del análisis lo vamos a ver separado dependiendo de las condiciones que nosotros estamos viendo. En este caso hay tres condiciones que van de la mano de la formación de la matriz de rigidez, el análisis estático y el análisis de carga móvil. Pero si tenemos condiciones de análisis modal espectral o análisis modal, pues veríamos más condiciones ahí declaradas, en el cual pues podemos ver el progreso, ¿no? Paulatino que lleva cada uno de estos, y en el dado caso exista algún error o algún resultado que contenga alguna divergencia en el análisis, pues podemos identificar rápidamente hacia qué función tendríamos que revisar y que no está convergiendo, ¿no? Para poder obtener los resultados. Cuando nosotros, antes en el programa MidasGen, cuando presionábamos F1, nos llevaba a un manual, ¿no? En línea, y ahora cuando nosotros directamente dentro del programa presionamos ese botón de F1, va a aparecer una imagen como esta, en la cual, dependiendo del tipo de función que nosotros requeramos, pues me va a ligar directamente la función en el programa, que en este caso es el MidasGen. Nos puede llevar a ayudas en línea o nos puede llevar a tutoriales o preguntas frecuentes. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo Response Spectrum, que sería la condición del espectro de respuesta, pues aquí puedo ver una serie de condiciones, de funciones relacionadas a esto que acabo de escribir, y con eso, pues yo puedo revisar, ¿no? Directamente en las condiciones hacia que me hace referencia. Entonces, aquí hay una serie de tutoriales, hay un foro también de preguntas y respuestas a las cuales yo puedo acceder. Entonces, eso está dividido en esta configuración. Aquí vemos, ¿no? Como un pequeño ejemplo, se está colocando ahí la palabra Seismic, y vemos las funciones relacionadas, vemos las ayudas en línea, los tutoriales. En el momento de que presione alguno de estos, que en este caso es el tutorial, pues lo va a llevar a la página de Midas, donde va a encontrar un tutorial relacionado a este tipo de condiciones, el cual pues, le puede ser de mucha utilidad para aquellos ingenieros que están aprendiendo a utilizar el programa, para que vayan de la mano y poco a poco para poder modelar este tipo de condiciones de interés. También dentro del árbol de trabajo, si nosotros podemos filtrar en función del nombre de la función, en este caso están colocando carga, o en función de alguna condición de apoyo, o en función de declarar
algún tipo de sistema de control de la respuesta sísmica para que no tengamos que estar buscando dentro de todas las condiciones que se han declarado dentro del modelo. El cambio de colores también se ha hecho como muy fácil. Nosotros podemos elegir los colores ya no directamente sobre la opción de Display Option, sino directamente sobre el menú. Entonces, por ejemplo, aquí están los colores por material, pero si yo le coloco por sección, pues vamos a ver diferentes colores para cada uno de ellos. Si yo le doy doble clic, por ejemplo, a estos, que son estos perfiles que se ven aquí, yo aquí le puedo cambiar el color de una manera muy sencilla y con eso pues hacer las diferencias correspondientes que yo necesite para lo que necesitamos ver. También para sacar las capturas de pantalla, generalmente incluyéndome utilizaba como que alguna herramienta externa, pero ahora vamos a poder encontrar de que está esta función que se le llama Capture, que saca la captura de pantalla de lo que vemos en esta parte, ¿no? Del modelo, todo lo que está con fondo blanco, y yo puedo configurar si esta condición va a llevar un tamaño o una resolución en específico y en qué extensión la voy a guardar, ¿no? Inclusive vean que ahí vienen extensiones de DXF o de DWG también. Existe una herramienta sumamente útil que no estaba en la otra condición que me va a permitir ahora poder hacer el modelado geométrico aún más sencillo y es esta función que se le llama el Tracing File Import. Entonces yo puedo tomar en cuenta aquí condiciones directamente desde el AutoCAD para que me haga el trazado. Ahí van a estar apareciendo los dos layers de referencia, que son estos dos, que están nombrados como Commercial Building 1F y Commercial Building 2F. Van a ver ahí los ejes y el entramado, ¿no? Que se tienen entre las diferentes líneas. Y al momento que uno elige, bueno, ahí van a cambiar la pantalla en fondo negro, dependiendo cómo estén más habituados, ¿no? A utilizar el fondo de la pantalla. El momento de que van a crear los elementos, pues es ahí donde van a configurar simplemente dándole clic inicial y final, pues la interconexión que se tengan entre cada uno de ellos. Y no solo me sirve desde el punto de vista de la creación de elementos en planta, como lo estamos viendo ahorita para las vigas, sino también para elementos de columna. Entonces, en lugar de crear un nodo o utilizar una función de extrusión, nosotros podemos colocar ahí el nombre de la sección, decirle hasta qué altura va a llegar, ¿no? No necesariamente referido a un story, sino a alguna altura en específico, y seleccionando el nodo de interés, pues vamos a poder crear las columnas o los elementos verticales que nosotros necesitemos, apoyados de esas líneas de referencias que se están viendo. Entonces, tenemos ahí un sinfín de opciones para poder modelar, que antes pues ya habían varias y ahora se le suma esta otra. En el caso de elementos que vayan a necesitar un refuerzo o que se vaya a revisar el refuerzo de algún elemento, como por ejemplo esta columna que inició siendo una columna HSS, después de un sismo importante se la usaron estas placas metálicas para incrementar su momento de inercia y al final vino otro sismo y se le agregaron nuevamente perfiles HSS mayores a los del perfil inicial. Este tipo de configuración geométrica, pues difícilmente, ¿no? La van a encontrar en una librería. Lo que se hace es dibujar el perfil directamente con el programa o importar esta sección transversal directamente desde AutoCAD y no solamente me va a respetar la forma extruida de la sección desde el punto de vista de análisis, sino que también la puedo diseñar ya sea como columna con su diagrama de interacción de momento contra carga axial en las dos direcciones de análisis y me va a dar una relación de demanda contra capacidad para ver si cumple o no cumple, ¿no? Acorde a las combinaciones de carga que nosotros tengamos. O lo puedo utilizar para un análisis no lineal en el cual me va a entregar este diagrama momento-curvatura para poder asociarlos a un tipo de rótula distribuida a lo largo de toda la longitud del elemento. Una de las mejoras que se tuvo es de que ahora, además de poder configurar elementos de concreto, además de poder configurar elementos de acero para las barras de refuerzo, también se van a poder tomar en cuenta los torones de preesfuerzo que están aquí dibujados, ¿no? En la parte inferior
y en la parte superior están dibujados las barras de refuerzo también. Y esta parte de los torones, ya sea que se tome en cuenta desde una base de datos, o bien de que uno defina por el usuario directamente las condiciones que va a llevar, a partir de este diagrama de esfuerzo de formación, colocándole los valores correspondientes o directamente colocando los valores en una tabla donde se grafica, ¿no?, la deformación y el esfuerzo para los ejes X y Y correspondientes. El programa, les estaba comentando, ¿no?, que tiene múltiples ayudas para diseño. Entonces, estos son algunos de los reglamentos que contiene el programa. En el caso de concreto reforzado, ACI 318, NTC 2023, NSR 10. En el caso de acero, ISC LRFD, ISC ASD, en las versiones del 2022. Y lo que es más importante, para las condiciones de acero y de concreto se pueden hacer diferencias en el tipo de detallado sísmico que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, para aquellos que utilizan estas condiciones de marcos especiales, intermedios o ordinarios, donde cambian no solamente la forma de calcular el cortante de diseño, sino también las condiciones del diseño por capacidad para asegurar el mecanismo de columna fuerte y viga débil, se puede tomar en cuenta directamente con el programa, y existen dos maneras de poder visualizar. La primera de ellas es tomando en cuenta este reporte gráfico, donde el programa tiene dos opciones. Si es el diseño de una estructura nueva, le podemos pedir al programa que me proponga un armado de refuerzo, donde el usuario elige previamente, ¿no?, con qué diámetros de barra va a diseñar las vigas, con qué diámetro de barras va a diseñar las columnas y con qué diámetro de barras va a diseñar los muros, y acorde al área que necesite para momento positivo o momento negativo, y el cortante en cada uno de los extremos, y en la parte media, pues me propone el armado. En este caso vemos un ejemplo para el caso de México, donde nosotros utilizamos un parámetro sísmico llamado Q, que tiene que ver con la ductilidad global, pero lo podemos asociar también un Q de 2 con un sistema ordinario, un Q de 3 con un sistema intermedio, o un Q de 4 con un sistema especial, o para aquellas personas que nos ven desde Colombia, para una disipación creo que es baja, intermedia, no, es moderada, intermedia y especial de energía. Entonces, lo que más impacta en el caso de las vigas es el diseño del cortante, donde vemos de que con un sistema ordinario, pues me cumple perfectamente bien con dos ramas estribos separadas a 30 centímetros, pero para una ductilidad intermedia o una ductilidad alta, o lo que sería marco sismorresistente intermedio y especial, vemos de que no nos va a cumplir por dos condiciones especiales. Una amplificación del cortante, donde ahora va en función del acero de refuerzo a flexión de la viga, y dos, donde el aporte del concreto en la zona donde se van a formar las articulaciones plásticas, que en este caso es en los extremos, pues debido a ciertas condiciones pudiera ser la condición donde el concreto pues, no va a aportar nada de resistencia al cortante, y todo se lo va a llevar el acero de refuerzo. Lo mismo sucede con el caso de las columnas. Vemos que este es un reporte gráfico para cada una de ellas, con un diagrama de interacción en 3D. El reporte nos da exclusivamente el ángulo más desfavorable, que aquí vemos que cambia de 3654, 3681 y 3681, y que cuando nosotros estamos revisando en un modelo de concreto, entonces vamos a suponer este modelo, ¿no? Podemos elegir, por ejemplo, estos elementos que son las traves de 70 por 30. Podemos elegir, por ejemplo, que me diseñe o que me chequee en función del armado que el usuario colocó, y estos son los reportes gráficos que nosotros veíamos. Entonces, que cumple o no cumple con una serie de colores en rojo y en azul. Sin embargo, hasta este punto habíamos escuchado de los usuarios de que la obtención de estos resultados, muchos de los ingenieros pues son incrédulos, ¿no?, de que si se está calculando bien o se está llevando una metodología adecuada o si realmente se están respetando todas las fórmulas de reglamento correspondiente. Para eso, cuando ustedes eligen la opción de Member
y eligen alguna sección en particular y presionan el botón de Detail, lo que va a aparecer entonces es un archivo de Word donde viene toda la información del diseño, no solamente los resultados más importantes, sino la metodología que está utilizando para poder llegar a dichos resultados. Incluso van a poder ver las iteraciones que hace el programa para poder encontrar el eje neutro, y en el caso del chequeo, toma en cuenta la revisión por una compatibilidad de esfuerzos y deformaciones, porque el programa ya conoce cuál va a ser la posición que va a tener cada uno de los lechos de acero, y por lo tanto puede iterar cuál va a ser la profundidad del eje neutro, donde encuentre el equilibrio de las componentes a compresión y a tensión. Y se pueden tener una serie de diferencias de que si se quiere diseñar doblemente armado, es decir, donde también intervenga la componente a compresión del acero de refuerzo, o simplemente armado, donde solo intervenga la componente a tensión de dicha condición. Existe otra condición, sobre todo para los elementos de acero, que son estos que veíamos, cuando alguno de los elementos no cumple o cumple por muy poco, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a elegir, por ejemplo, este perfil que vemos aquí. El programa también me puede diseñar los elementos de peralte variable, y aquí voy a tener todos, ¿no? Si yo elijo una de estas, vean de que está, bueno, con las condiciones de carga que se tienen aquí, aparentemente subdimensionada. Entonces yo puedo elegir de que me busque dentro de la librería del mismo perfil o de un perfil diferente, es decir, cambiar de un perfil I a un perfil tubular, a un perfil en T, todas aquellas secciones que se encuentren entre un 80 a un 100% de la relación demanda contra capacidad, y en el momento que yo presiono el botón de Search Satisfy Section, pues lo que voy a ver es de que me va a ordenar los elementos que cumplen desde el que tiene una mayor área hasta el que tiene una menor área. Entonces ya es decisión del usuario elegir por cuál lo quiere cambiar, para que con esto, pues si elijo el de menor área, pues va a estar asociado a un menor peso, y un menor peso pues me va a dar la condición de menos costo, ¿no? Para el dueño final. Entonces, existe un último complemento, que es el de Design Plus, que lo vamos a encontrar en la opción de Apps. Entonces, y para recalcar, el programa GenNX hace el diseño de concreto, acero, vigas, columnas, muros, contravientos o arrastramientos, pero este complemento del design lo que hace entonces es servirme como un módulo, por ejemplo, para el diseño de cimentaciones someras. Pueden ser zapatas aisladas, zapatas corridas, puede ser el diseño de ménsulas, de escaleras, de placas base, de vigas compuestas, diseño en aluminio, o diseño de conexiones precalificadas, atornilladas o pernadas, ya sea cortante o a momento. Entonces, hasta este punto y a todo lo que hemos venido comentando, digamos de que son los alcances de una versión básica del programa que podría cubrir el análisis y el diseño de la mayoría de las estructuras a la cual nos enfrentamos pues, la mayoría de los despachos de cálculo. Sin embargo, existen otras condiciones que me van a permitir hacer una parametrización o eficientizar o automatizar el tiempo de nuestro despacho de cálculo, y es ahí donde entran estas nuevas actualizaciones o nuevos complementos que van asociados con la API. Y esta condición de la API, véanlo ustedes como un conversor del lenguaje entre el programa de MidasGen contra un software externo, ¿no? Y pensando en el software externo que más utilizamos en la mayoría de los ingenieros en Latinoamérica, pues el primero de ellos sería el Excel. Y en este caso vemos aquí un pequeño ejemplo donde se está abriendo el archivo de MidasGen y, por ejemplo, se elige una hoja de cálculo donde se tiene programado este peligro sísmico que pudiese existir en Guatemala, donde uno elige ahí el nivel de diseño sísmico, el tipo de suelo, el departamento donde va a estar la estructura, el municipio, y con estas configuraciones van a ustedes ver cómo está cambiando mi espectro de diseño. Puedo configurar también el sistema sismo resistente, si va a ser con marcos, muros u otros, y el nivel de ductilidad, alta, baja o intermedia. En función de eso, cuando uno presiona el botón de crear espectro, pues me va a llevar el espectro de diseño, que es el de color verde, directamente desde la hoja de Excel
hasta el modelo, ¿no? En Midas-Gen, para que pueda ser tomado en cuenta con todas las consideraciones que nosotros necesitamos para hacer este análisis modal espectral. Entonces, estos complementos que nosotros podemos crear de manera tan sencilla, ¿no? Como puede ser una conexión con una hoja de Excel, también se pueden trabajar a maneras de plugins. Y estos plugins se pueden descargar directamente desde el marketplace de Midas, completamente gratis si son generadas por Midas, o bien si hay un despacho de cálculo que quiere crear su propia aplicación o su propio plugin y quiere sacarlo a la venta, también lo puede subir, o si hay un despacho de cálculo que quiere crear su plugin, pero quiere que solo sea trabajada de manera interna, pues también lo podría hacer, ¿no? Entonces, se pueden trabajar bajo estas tres condiciones. Entonces, parte, ¿no? De lo que veíamos es ahí de este marketplace, nosotros podemos elegir algún complemento o alguna condición de que me permita, por ejemplo, sacar capturas del modelo, sacar capturas de ciertas condiciones de carga, de deformaciones, reacciones, fuerzas, esfuerzos, modos de vibrar, líneas de influencia o posiciones más desfavorables. Ahí este plugin lo que hace es ir tomando en cuenta si van a ser categorías de resultados en función de contornos, reacciones, tablas y demás. Y al momento en el que se le pide que lo genere, pues me va a generar todas estas condiciones acorde a alguna combinación de carga, algún envolvente, o le puedo pedir de manera indiscriminada que me saque todos, ¿no? Y vean que en ese momento el programa sacó todas las figuras o todas las capturas de pantallas que se necesitaban con un simple clic. Esta es la manera en la que el programa GenNX busca automatizar estos procesos de que no están vinculados directamente con el trabajo ingenieril, pero al final tenemos que hacer, ¿no? Para crear nuestras propias memorias de cálculo. Y aquí vemos otro ejemplo que este plugin tiene que ver con la generación de las cargas verticales con la opción de Assign Floor Loads, donde se eligen dos áreas diferentes, como lo están viendo ahí, y vean que con un solo clic, pues aplica, ¿no? Todas esas condiciones y se pueden ir cambiando, se pueden ir reconfigurando en función si va a estar en dos direcciones, una dirección hacia el centroide de un polígono o hacia la longitud del polígono mismo, ¿no? En la dirección local de la carga, entre muchas otras cosas, como lo que podemos ver ahí. Entonces, estos serían algunas de las condiciones sencillas, pero si el despacho de cálculo o la empresa donde ustedes trabajan tienen un departamento robusto de tecnologías de la información o que se dedica más a la programación, el programa también tiene interacción con lenguajes de programación como pueden ser Java, Visual Basic, Grasshopper, entre otros. En el caso de Grasshopper me va a permitir una perfecta parametrización, ¿no? Sobre todo de la parte geométrica, donde aquí vemos el código que se tiene en Grasshopper, y a partir de estar deslizando el ancho, la longitud, el número de claros o de vanos que se van a tener, la altura del modelo, las vigas secundarias, pues se pueden obtener desde planos, se pueden obtener desde condiciones geométricas, condiciones para el análisis, ver qué configuración geométrica es la más adecuada, ¿no? Acorde a las condiciones de carga que se pueden tener de viento, de sismo, pero toda esta configuración, vean que hay que programarla previamente para que al momento que se le dé run, con ese simple clic, pues el programa crea ese modelo geométrico con las condiciones de carga correspondientes simplemente para analizar y diseñar, y esto se puede asociar a un análisis paramétrico o a un batch análisis en el cual se pueden probar diferentes configuraciones, comparar diferentes tipos de resultados o incluso, ¿no?, asociarlos a un diseño óptimo para que me elija cuál es el tamaño de la sección más pequeña que me pueda cumplir con las condiciones de resistencia y de deformaciones, ¿no? En dado caso aplique para un diseño lateral que necesitaríamos para este tipo de condiciones. Y este ejemplo que vemos de la nave industrial no es exclusivo, ¿no?, a solo esto, sino también se pueden asociar a configuraciones de torres. Entonces, torres con complejidades geométricas bastante interesantes, como las que estamos viendo ahí, en el cual se hace cambios en las rotaciones, en las curvaturas,
en los radios, en la cantidad de elementos, vean esa configuración, ¿no? Que puede parecer sencilla, se va complicando cada vez más, simplemente utilizando esas condiciones de deslizamiento, hasta que finalmente pues uno llega, ¿no? A la configuración geométrica más idónea que pueda cumplir con todas las consideraciones de irregularidades o con las consideraciones de deformaciones que se le quieren imponer a este tipo de torres. Entonces, digamos de que con esta apertura de la API, la imaginación sería el límite y se pueden configurar tanto para extraer resultados como para mandar información desde un segundo programa, cualquiera que este sea, al programa del JNX. Entonces, ese tipo de consideraciones, vean ahí, se tienen diferentes, ¿no? Tipos de condiciones de la API. En este caso se está generando un modelo con diferentes densidades de muros, que generalmente son muros de concreto. Se hacen cambios en las propiedades, se guarda con un archivo en específico y se pueden tomar en cuenta ahí diferentes condiciones o posiciones de los muros o lo que es más común, ¿no? Hacer cambios entre muros de mampostería, muros de concreto, que poder asegurar de una manera muy sencilla de que cada uno de los muros estén alineados directamente de principio a fin, o en el caso de que sean muros divisorios, muros de diafragma, pues bueno, de que se le den las condiciones correspondientes de estos tipos de elementos. Digamos que hasta aquí sería la principal implementación, la apertura completa de la API del programa JNX, pero lo que les voy a mostrar a continuación hace parte de las condiciones avanzadas del programa. Estas condiciones avanzadas del programa están pensadas en análisis más complejos, sobre todo para aquellas estructuras con una irregularidad bastante alta. Entonces, quizás la estructura que viene en mente, ¿no? A nivel mundial es el Burj Khalifa, donde se utilizó el programa para realizar un análisis de etapas constructivas, donde este tipo de análisis consta de la activación y desactivación de grupos de elementos, grupos de condiciones de carga, grupos de condiciones de frontera. Se pueden tomar en cuenta también efectos reológicos del concreto, como pueden ser flujo plástico, contracción, o la variación del F'C del concreto en función de la madurez del concreto, que me va a impactar directamente en el módulo de elasticidad y en el cálculo de las deformaciones en cada una de las etapas. En el caso de la normativa en México, ahora los análisis dinámico paso a paso no lineales son unos análisis obligatorios para las estructuras altas, aproximadamente más de 86 metros de altura, o para aquellas estructuras con una fuerte irregularidad en planta o en elevación, sin importar su altura. Entonces vemos ahí una configuración muy esbelta que está en una manera trapezoidal, que se indujo, ¿no? Una serie de registros de aceleración y que estas articulaciones pues se pueden elegir entre un sinfín de las que ustedes están viendo ahí, dependiendo si se ajusta mejor a un elemento de acero o un elemento de concreto. El tipo de resultados que nosotros podemos obtener, además de una animación de los mapeos de fluencias inelásticas, donde cada uno de los círculos que aparecen ahí hacen referencia al azul, a una condición elástica, el verde fuerte a una condición de ocupación inmediata, el verde más claro a una condición de seguridad de vida, el naranja a una condición de prevención del colapso, y finalmente el rojo, que ese elemento pues falló, ¿no? Ya no está aportando rigidez y lo único que está aportando es masa. Y se pueden obtener los ciclos histeréticos de cada uno de los elementos que participan en la no linearidad. Y aquí viene este debate, ¿no? Que se ha tenido tanto con la parte práctica como con la parte académica. Estos tipos de análisis se asumen que son muy complejos o que pueden llevar mucho tiempo. En primera, porque el cálculo de los diagramas momento-rotación de cada uno de los elementos pues es función de la sección transversal, es función de la longitud, es función también de las condiciones de apoyo y es función, en el caso de los elementos de concreto, del armado que nosotros proporcionemos. Pero con las condiciones automáticas del programa, nosotros podemos discretizar adecuadamente estos diagramas de momento-rotación y los diagramas de interacción de momento contra carga axial. Y lo que hemos hecho es una serie de calibraciones analíticas contra calibraciones experimentales para verificar, ¿no? Que ese elemento columna o ese elemento
de la viga o el elemento del contraviento, que es un elemento línea, con las condiciones adecuadas, ¿no?, de las propiedades de las articulaciones, pues puedan representar adecuadamente lo que sucedería en la realidad para darle validez a esas condiciones automáticas y que el análisis pues no sea tan complejo y no requiera una cantidad excesiva de tiempo. Y no solo está asociado a la parte de la condición de rótulas concentradas, con esas articulaciones que veíamos, sino también de la rótula por fibras, donde para secciones complejas, ¿no?, donde se tengan diferente rigidez a lo largo de la longitud o diferentes condiciones de armado a lo largo de la longitud, se puedan tomar en cuenta no solo el estado de daño a lo largo de la altura del muro, sino también a lo largo de su longitud, para verificar en qué punto se está dañando, tanto vertical como horizontal, y se pueden tomar en cuenta efectos de confinamiento o efectos no confinados, con modelos como el de Kenny Park o como el de Mander, y lo que nos da aquí en este código de colores es de que en color azul el elemento está elástico, en color verde se ha agrietado el concreto, en color rojo se llegó a aplastar, o en color amarillo ha fluido, ¿no?, el acero de refuerzo como tal. También se pueden tener análisis no lineal del material asociado a un modelo constitutivo, como lo puede ser Tresca, von Mises, Morcoulomb, Drucker-Prager. Hay uno buenísimo, ¿no?, que es el de mampostería, y otro más que es el de daño de concreto. En el caso del modelo de mampostería, pues lo que hace el programa es tomar en cuenta las propiedades mecánicas de cada uno de los elementos que componen a la mampostería, como puede ser el tabique, el mortero, y una caracterización de su pegado, y en función de estas condiciones, el programa hace una homogenización para un material ortotrópico o para un material isotrópico, y esas condiciones o esas X que se ven, pues me indicarían las zonas potencialmente a fallar para el peligro sísmico que nosotros estemos colocando, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería mostrar a grandes rasgos, tanto de las capacidades que se tienen en el programa, como las nuevas actualizaciones e implementaciones que se abrieron en esta opción del GenNX. Al principio de la presentación hubieron un par de videos que se estaban reproduciendo, en el cual se va a hacer un sorteo, ¿no?, de una licencia. Y uno de los requisitos es de que nos tienen que seguir en la cuenta, y ahorita en lo que abrimos el espacio de preguntas y respuestas, al finalizar esta vamos a hacer nuestro sorteo. Yo le pediría ayuda, ¿no?, a mis compañeros para que me puedan pasar ese listado de los asistentes para hacer el sorteo aquí mismo. Y para aquellas personas que estén interesadas en saber más acerca de licenciamientos, acerca de los diferentes paquetes o incluso de promociones, yo los invitaría a que escanearan el siguiente código QR para que les puedan proporcionar toda la información relacionada a estas condiciones que acabamos de mencionar. Y pues les quiero adelantar, ¿no?, las gracias por la atención y el tiempo prestado, y abrimos nuestro espacio de preguntas y respuestas también. Voy a dejar el código QR por acá. Ahí está. Entonces, voy a revisar la parte de las preguntas. Nos preguntan aquí que si vamos a tener finalmente la inclusión de madera como material propio del programa con sus respectivas familias, además de análisis con norma europea y americana. Sí, de hecho, esa es una de las implementaciones que acabo de revisar en el programa del GenNX. Entonces, cuando nosotros vamos a definir ese material, ya me aparece, antes me aparecía acero, concreto, híbridas o compuestas, aluminio y definida por el usuario. Ahora ya me aparece esta condición de timber, que es el de madera, y ya aquí asociado al eurocódigo, pues ya puedo elegir, ¿no?, alguna madera que va desde la nomenclatura C, D, con las condiciones correspondientes.
Lo interesante es de que al ser un material que tiene diferentes propiedades mecánicas en cada una de las direcciones locales, pues vemos aquí, ¿no? De que están calculando diferentes módulos de elasticidad y sobre todo diferentes módulos acortantes, ¿no? Asociados a cada uno de estos. Pero sí, ya se tiene incluida aquí como material en esta condición. Me preguntan que si los muros ya tienen espesor variable. No, hasta el momento no tienen espesor variable. La única manera de considerar un muro de espesor variable en estos momentos es configurar un elemento sólido con el perfil, ¿no? Y la variación del espesor correspondiente y extruirlo como tal, como un elemento sólido. Eso todavía se está trabajando. Bueno, aquí me hacen una pregunta de qué es lo que pasa con las vigas internas. No sé a qué elemento en particular se referían. Lo voy a dejar como pendiente. Si me pueden apoyar, ¿no? Dando como una pregunta un poco más detallada, con gusto, ¿no? Podemos revisar esas condiciones. Hay otra pregunta aquí. ¿Qué bondades brinda la versión NX con respecto a análisis no lineales para perfiles de acero compuestos? En específico, con la definición de rótulas plásticas, o tiene lo mismo que la versión normal. En esa misma línea, ¿qué procedimientos de cálculo tiene incorporado para diseño por desempeño? Ok, y gracias por la atención. Muy bien, ahora, cuando nosotros vamos a definir esas articulaciones, ¿no? Que les mencionaba, que pueden ser concentradas o pueden ser distribuidas o pueden ser a partir de fibras. Entonces, vemos aquí de que dependiendo si va a estar encamisado o va a estar relleno, pues elige uno u otro, ¿no? De los que están acá. Entonces, las propiedades de estéresis del material que nosotros estamos viendo son muy similares a las que se tienen en Midas Gen, pero una de las condiciones que se cambiaron o que se optimizó, ¿no? En esta versión del Gen NX es hacer aún más rápido estos tipos de análisis no lineales. Y hablando como un promedio, digamos de que un análisis pushover con 4 estados de carga, 2 en X y 2 en Y, positivas y negativas respectivamente, para un edificio de 200 metros de altura, con el programa GenNX le va a tomar alrededor de unos 12, 10 minutos, y para un análisis dinámico paso a paso no lineal, tomando en cuenta la no linearidad de todos sus elementos, pues le va a tomar un aproximado, ¿no? De unos 30 a 25 minutos. Obviamente estas velocidades de análisis dependen mucho de las características que se tengan de la computadora, pero las velocidades les estoy hablando de que en promedio son de una computadora promedio del mercado, un procesador i5, 16 GB en RAM, y pues de las marcas tradicionales, ¿no? Convencionales. Bueno, y resolviendo el otro, procedimientos de cálculo tiene incorporado para diseño por desempeño. Va a existir esta opción que ven aquí, la de Seismic Performance, que actualmente vienen códigos coreanos, que serían estos, los KIST 2019-2013. Le vamos a incluir en las próximas versiones, ya se está trabajando en ello, las del ASCE. Entonces, para poder hacer ese diseño por desempeño, ¿no? Con las evaluaciones correspondientes, definiciones de materiales, cálculo de rigidezas efectivas, entre otros, que es en lo que se está trabajando en este momento. Preguntan si el programa permite agregar cargas de temperatura en elementos tipo barra o placa. Sí. En el menú principal, en la pestaña de carga, el programa lo que hace es hacer una separación dependiendo del tipo de análisis o el tipo de carga que se quiere utilizar. Y para esas cargas por temperatura, puede ser un análisis por calor de hidratación, por ejemplo, para ver el cambio de esfuerzos debido a condiciones masivas o vertidos masivos de concreto, o esta condición de temperatura. Entonces, esta temperatura se puede agregar como
directamente como una temperatura sobre el elemento. Entonces aquí se pueden hacer los cambios, ¿no? De temperatura inicial a temperatura final. Se puede cambiar el sistema de unidades, por ejemplo, a Celsius. Ajá, ahí está. Se pueden tomar en cuenta también gradientes de temperatura. Se pueden tomar en cuenta también cambios en la sección para la temperatura y temperaturas nodales o algún otro, ¿no? O una temperatura por sistema. Entonces, en el caso de las placas, estas tres primeras que vemos aquí, generalmente están asociados a elementos tipo frame, pero si necesitamos directamente sobre la placa, pues podemos elegir este que va directamente sobre los nodos. Entonces, la respuesta es sí, se pueden tomar en cuenta cargas por temperatura. Okay, hay muchas preguntas, perdón. Vamos a ver qué más. Dice que cómo se hace la implementación de Python con el Midas JNX. Entonces, en la última pestaña, que está el de Apps, aquí me aparecen en estos dos iconos las configuraciones para poder conectar a través de la API cualquier programa, ¿no? Que nosotros necesitemos, y simplemente presionando el botón de Connect con estos códigos de referencia para que el programa sepa de qué modelo extraer la información y hacia qué modelo mandar la información, es lo que deberíamos de tomar. Hay unos tutoriales que nos han enviado desde Casa Central, entonces si nos escriben, con mucho gusto, ¿no? Se los pudiéramos enviar para que vean ahí en ejemplos sencillos de la creación de una viga con un estado de carga, cómo se puede generar desde Python para que en el programa se pueda tomar en cuenta. Dice, si en esta nueva actualización se puede realizar diseño de vigas postensadas para edificaciones. En esta que estoy yo mostrando, no es posible, pero hay una versión que va a salir a final de este mes que se tiene contemplada, que ya me va a incluir la parte del diseño de losas postensadas. Entonces, nos han enviado una serie de información, digo, no, que es en lo que se está trabajando, que es esto, para poder tomar en cuenta el diseño, ¿no? De este tipo de losas y de las vigas también, pero aún, digo, se está trabajando en ello. Vamos a ver. Ok. Vamos por acá. Dice que si permite asignar cargas de presión hidrostáticas, elementos tipo wall, no. Esto no es posible, principalmente porque los elementos tipo wall parten del concepto de, creo que era este modelo, no era este, era este. Los elementos wall que voy a activar ahorita, por ejemplo, de este cubo elevador, es un elemento área, pero parten del concepto de columna ancha. Entonces, como si fuera un elemento frame con zonas de rigidez infinita a lo largo de toda su longitud. Entonces, no se le puede colocar esa carga de presión hidrostática porque el programa necesita hacer la discretización en función de la altura, ¿no?, que se tenga en cada uno de los elementos. Entonces, si hay huecos o si hay una forma irregular en la pared, ¿no?, que se le va a incluir esa presión hidrostática, no es posible. Ok, dice, perdón, un segundo. Ok. Vamos a responder 5 más. Digo, las demás no van a quedar sin respuestas, las vamos a hacer llegar. Es que hay muchísimas preguntas. Aquí vamos por acá. Me preguntan si se puede realizar la importación de columnas al FEA-NX para realizar revisiones por esa interfaz. Sí. Hay una opción aquí que me permite exportar
Entonces sí hay que guardarle con este formato, el mxt file. Entonces, a pesar que es un elemento frame, al momento que se exporta al FEA Next, se exporta como un elemento sólido. Sí, sí, sí es posible. Me preguntan si se pueden modelar vigas roladas en frío. También, eso sí es posible. Entonces, cuando uno define la sección, van a encontrar en la primera pestaña secciones tipo canal, tipo sombrero, secciones en tipo Z, o esta, la de upright, que vienen acá. Este video se subirá a YouTube, ¿sí? Lo van a poder tener disponible. Me preguntan qué tipo de secciones se pueden diseñar dentro de GenNX. Ok. Todos los que vienen en esta pestaña, todos estos se pueden diseñar. Obviamente el sólido rectangular tiene que ser de concreto, ¿no? Igual que el sólido circular. Y estos se pueden diseñar en acero. Si van a diseñar o si van a modelar una sección tipo T en concreto para ver el aporte, ¿no? Del ancho de la losa, también se puede hacer en concreto, que es lo que hemos visto. Las opciones de SRC también se pueden diseñar. Y en esta opción de Taperate, pues bueno, las secciones típicas, ¿no? Veíamos en uno de los ejemplos una sección en IT de perfil variable, también se pueden diseñar. Es posible. Ok, dice, el programa incluye el cálculo de peso propio de losas aligeradas como nervadas en una dirección o dos direcciones. Se puede hacer el diseño de losas aligeradas en una o dos direcciones. Ok. En el caso de losas macizas, que es el que vimos, se puede hacer el análisis y el diseño. En el caso de losas aligeradas, que pueden ser en una o en dos direcciones, se puede tomar en cuenta dentro del análisis, pero no directamente en el diseño. O bueno, a mí en lo particular no me gusta. ¿Por qué? En lugar de utilizar o de simular todos los nervios, que eso me crearía una cantidad grande, ¿no? De elementos y de nodos, lo que nosotros hacemos es, le colocamos o activamos esta opción de ribs y aquí colocamos entonces el tamaño de del nervio y la separación entre estas. Si está en una sola dirección, por ejemplo, un sistema de Biguete y Bovedilla, vean que me va a calcular el peso propio o el espesor que va a tomar en cuenta para calcular el peso propio, el espesor que va a tomar en cuenta para la rigidez ante cargas laterales, el espesor que va a tomar en cuenta ante cargas fuera del plano, ¿no? En la dirección YZ, pero vean que en la dirección XZ no lo va a tomar en cuenta. Lo que es más, bueno, vean que aquí me aparece en 0. Si yo le coloco aquí los 5 centímetros de la capa compresión y vuelvo a revisar, pues bueno, entonces en esa dirección la rigidez ante carga lateral pues tan solo va a ser de 5 centímetros. Pero si le coloco esta misma configuración en las dos direcciones, suponiendo nervios en estas dos configuraciones, pues entonces vean que aumenta el espesor que va a tomar en cuenta para el peso y va a aumentar también la rigidez que va a estar tomando en cuenta tanto para fuerzas horizontales como para cargas verticales también, ¿no? Entonces, aplica para todos estos tipos de sistemas, 1, 2, 3 direcciones, pero al final, en las condiciones de diseño, pues va a tomar en cuenta como el diseño de una losa maciza, ¿no? Con el espesor correspondiente. Por eso es que a mí no me gusta del todo diseñarlas así. Ajá. Ok, y yo creo que tomaremos una última pregunta. Dice, ¿qué áreas de cero reporta el programa en el diseño de traves que soportan muros, como en una losa transfer? Ya que en otros programas al modelar la estructura reportan áreas de cero muy bajas. Ok. Entonces, esa configuración depende mucho, por ejemplo, yo lo he visto en este tipo de sistemas, ¿no? Tengo, a ver, no sé si aquí se pueda ver. Ahí está.
Digamos que cuando voy a hacer el diseño de esta trave, si yo, incluso en elementos de mampostería, y modelo a mi muro como un elemento wall o como un elemento plate, la simple diferencia de rigideces por la naturaleza del elemento, pues va a ser que toda la rigidez lo va a llevar el muro, así sea de mampostería, y esta viga pues me va a pedir un tamaño muy pequeño con el armado mínimo. Lo que habría que hacer entonces es de que para efectos del peso propio, estos muros que tenemos aquí tengan una consideración de nula rigidez, pero que tengan todo el peso. Con eso, el tamaño de la viga y el tamaño de la, y la distribución de cero de refuerzo, pues me va a tomar en cuenta esas condiciones. Vamos a abrir este, para que quede como mejor explicado. Ok. Creo que era este eje. No. Es este eje. Entonces vamos a suponer esto, ¿no? Este. Entonces vean que para ese marco, esta viga, esta que está acá, pues está sosteniendo estos dos niveles de muro. Y son muros de mampostería con los castillos correspondientes en la parte de los extremos y en la parte central. Entonces, si nosotros le decimos que durante todo el análisis va a tener solo va a tener la rigidez correspondiente y va a tener el peso correspondiente, el tamaño de la trave que me pediría aquí en este pedazo, pues sería muy pequeña, ¿no? Una cadena de cerramiento con el armado mínimo, por las condiciones de rigidez. Lo que se hace entonces es declarar una serie de grupos o de condiciones de reducción de rigidez, donde estas condiciones de los muros, lo voy a seleccionar ahora, estos que están aquí, se les va a asignar una reducción en la placa que vaya asociado a una condición, por ejemplo, de peso propio. Ajá. Y que para la rigidez dentro del plano, pues va a ser un valor muy cercano a cero. Entonces, y eso lo aplico, ¿no? Y ya en mis condiciones de análisis, en esta de Boundary Chains Assignment, pues aquí le doy de que cuando voy a tomar en cuenta esa condición, perdón, vamos a tomar aquí PP también. Cuando voy a tomar en cuenta la condición de peso propio, pues de que con el peso propio el muro no aporte rigidez, simplemente aporte peso, y para las demás condiciones de carga estática, me tome en cuenta el módulo de elasticidad de la mampostería de larga duración o de cargas sostenidas, que están asociadas a las cargas verticales, y para la condición del espectro de diseño, o el análisis modal, pues me tome en cuenta un módulo de elasticidad ante cargas de corta duración. Con eso puedo tener diferentes consideraciones de rigidez, los elementos mecánicos me los va a calcular de manera diferente y a la vez puedo tomar en cuenta que esta viga pues pueda tener un armado y un tamaño, ¿no?, suficiente que pueda controlar las deformaciones de los muros, ¿no?, que van a estar soportando en los diferentes niveles. Entonces, pero sería una manera de poder hacerlo. Entonces, depende mucho de las condiciones de análisis, pero sí es posible, ¿no?, solventar este inconveniente. Entonces, vamos a dejar las preguntas hasta acá. Una disculpa por ellos. Digo, hay muchísimas preguntas. Y vamos a pasar a la parte del sorteo. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí me acaban de pasar el listado. Vamos a copiar todo esto. Y okay, lo vamos a pegar acá. Ahí están todos. Y le vamos a presionar el botón de comenzar. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos? Bien, entonces le voy a dar clic aquí. Entonces, muchos
Mucha suerte para todos los asistentes. Ok, la ganadora es Itzvia Nayeli Durán Chávez. Pues, ¿me ayudan, por favor, mis compañeros, a verificar? Un segundo. En lo que me ayudan a verificar, vuelvo a colocar, ¿no?, esta presentación. Ya están buscando. Un segundo. Ok, el nombre es Itzvia Nayeli Durán Chávez. Un segundito, estamos viendo. Y me indican que no está conectado. Vamos a hacer una segunda oportunidad. Ok, Jaime Castillo Ruiz, si está por ahí, por favor, que levante la mano. Jaime Castillo Ruiz, a las 2. Bueno, no está tampoco. Tercero. Aurelio Martínez. Aurelio Martínez, a la 1. Aurelio Martínez, a las 2. No, yo creo que no estaba tampoco. Y Aurelio Martínez, a las 3. Otra más. Esa licencia, al parecer, no se quiere ir. José Luis Saavedra. José Luis Saavedra, a la 1. José Luis Saavedra, a las 2. Y José Luis Saavedra, a las 3. Muy bien, creo que tampoco. Alejandro Pérez Vázquez. Alejandro Pérez Vázquez, ¿está por ahí? Alejandro. Alejandro Pérez Vázquez, a la 1. Alejandro Pérez Vázquez, a las 2. Alejandro Pérez Vázquez, a las 3. Muy bien. Otra más. Gerardo Corona. ¿Está por ahí el ingeniero Gerardo Corona?
a la 1. Ingeniero Gerardo Corona. Ah, sí, creo que sí, sí está. Sí, 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 ya levantó la mano. Ingeniero, muchísimas felicidades. Entonces, alguno de mis compañeros se pondrá en contacto con usted para hacer, ¿no? El proceso de su licencia ahí con los términos y condiciones que vayan a estar. Entonces, nuevamente yo, pues no me resta más que agradecer la atención de cada uno de ustedes. Espero que les hayan conocido un poco más de los alcances, ¿no? Para aquellos que son usuarios y para aquellos que son nuevos, pues de estos alcances que tiene el programa y que se desarrollaron con esta nueva versión del GenNX, donde principalmente se mejoró la parte de la interfaz, se ha abierto la parte de la API y bueno, de que las próximas actualizaciones estarán enfocadas principalmente al diseño de las hojas postensadas. Creo que también a la inclusión del ACI 318 en la versión 2025, entre otras características, ¿no? Que se las haremos llegar también en su debido momento. Entonces, y por último, ¿no? Nuevamente a las personas interesadas en conocer acerca de precios o de licenciamientos, no duden en escanear el código QR y alguno de mis compañeros se pondrá en contacto para platicarles más a detalle de este tema. Que pasen una excelente tarde o una excelente noche y nos estaremos viendo en la siguiente ocasión. Hasta luego.